Chicos, vamos entonces a culminar nuestro tercer periodo con el último tema que corresponde a ortografía. En este caso, el tema que nos compete el día de hoy o la semana va a ser entonces los latinismos. Los latinismos es algo que necesitamos conocer para poder adentrarnos un poquitico más en nuestra lengua o en nuestro idioma, en este caso el castellano. Nosotros tenemos una especie de reseña histórica acerca de cómo fue creada nuestro idioma, y dentro de ellos caben las raíces griegas y latinas. En este caso vamos a hablar de los latinismos porque hacen parte aún de nuestro idioma a pesar del tiempo. Iniciamos entonces nuestra lectura en la página 318 del libro Avanza. En esta parte del libro nos indican que los latinismos son tan importantes y los conocemos como los extranjerismos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos ciertos tipos de latinismos que nos ayudan entonces a conocer un poco más nuestra lengua o nuestro idioma. En este caso tenemos entonces 3 tipos de latinismos. El primero sería entonces los latinismos crudos. Los latinismos crudos se dividen en 3 puntos. El primer punto nos dice que se escriben como una grafía original. Recuerden que los latinismos no tienen tilde, pues el idioma latín, que ya está muerto, no tiene tildes. Entonces tenemos que se escriben entre comillas. ¿Por qué? Porque como ya no hacen parte fundamental de nuestro idioma, los tenemos como algo recurrente en él. Y por último, como no preceden tildes, pues los vemos muy adentro de lo que fue nuestra historia. Tenemos los ejemplos, ¿sí? Y allí nos dicen que el animus hace referencia al arquetipo masculino de la psicología y que el estudio de la trivium, incluida la gramática, habla de la retórica y de la lógica. El segundo tipo que encontramos son los latinismos adaptados. Estos los conocemos y los reconocemos incluso en algunos escritos. Se han adaptado en conversaciones gráfico-fonológicas del mismo español. Decimos que la mayoría se han incorporado al castellano en épocas más o menos recientes para cubrir necesidades del habla actual, y su uso es frecuente en el lenguaje científico y técnico. En la medicina o en la botánica se utiliza mucho. Los ejemplos que encontramos son diplococo, que en microbiología son bacterias asociadas en parejas; el eucalipto en la botánica, el árbol de la familia de las mirtáceas; cuanto en física, energía emitida o absorbida por una molécula. Miren que entonces encontramos relación con estos temas referente al latinismo. Y el tercer tipo son las locuciones latinas. Esas sí las utilizamos cuando una persona tiene un léxico amplio. Se conoce su léxico porque a veces maneja el mismo latinismo. Encontramos entonces que son expresiones latinas de 2 o más palabras que se utilizan con un signo preciso en el lenguaje culto. Por ser calcadas del latín, deben escribirse en itálica, o sea, entre comillas, y sin acento gráfico. Recuerden que ellas no tienen tilde. Los ejemplos que encontramos son grosso modo, que es de manera general; motu proprio, que es por iniciativa propia; statu quo, que es la situación actual; y stricto sensu, que es el sentido estricto. Ahí encontramos entonces los 3 tipos de latinismos que todavía utilizamos, no muy recurrente, pero sí en ciertas partes de nuestro idioma, como es la botánica o como son la física, o algunos términos técnicos sí se utilizan. Entonces les voy a pedir que utilicemos el libro Avanza en la página 319. Allí tenemos entonces una actividad. La vamos a mandar aquí en tareas, vamos a trabajarla, la envían y con eso culminamos entonces todos los temas del tercer periodo para iniciar un cuarto periodo mucho más organizado. Eso ha sido entonces todo por hoy. Los invito a que si tienen alguna duda, por medio de un foro que voy a dejar, me pueden preguntar acerca de este tema. Que estén muy bien. Adiós.